Imagina descubrir que toda tu vida fue una mentira. Que tu familia, tus amigos, tu esposa e incluso los vecinos que saludas cada mañana son actores interpretando un papel. Que millones de personas observan cada segundo de tu existencia y tú eres el único que no lo sabe. Inaugurando el canal con una gran película de los años 90, hoy Johnny te cuenta The Truman Show. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la historia de Truman Burbank. Truman es un hombre bastante común, que vive y trabaja en la ciudad perfecta de Sea Haven. Tiene una cómoda casa, es agente de seguros y vive con su esposa Meryl. Un día, Truman al salir para el trabajo y saludar a sus vecinos, cuando está a punto de subirse a su auto, cae un gran foco de luz desde el cielo, dejando desconcertado a Truman. De camino al trabajo por la radio, dan la noticia de que un avión desprendió partes de la misma en movimiento, y que por suerte nadie resultó herido. Al llegar al trabajo se empiezan a notar ciertos comportamientos raros en algunas personas. Se quedan viendo fijamente a Truman. Truman ahora en su oficina empieza a arrancar pedazos de una revista de modelos que había comprado anteriormente, y hace una llamada buscando conseguir el número de la operadora de las Islas Fiji y preguntando por una tal Sylvia y Lauren Garland, sin tener éxito. Seguido a esto viene su compañero de trabajo Lawrence y le ofrece a Truman un trabajo casi que obligatorio relacionado a un cliente, pero tiene que ir a Harbour Island. Aquí entra un detalle importante, porque Truman al ir a comprar el pasaje a Harbour Island le da un ataque de pánico antes de subir al ferry, debido a que le tiene un trauma muy grande al agua. Truman vuelve a su casa. Más tarde, mientras trabaja en el jardín, Meryl aparece mostrándole productos del supermercado, de una forma extrañamente artificial, como si estuviera participando en un anuncio publicitario. Puede parecer un detalle insignificante, pero para Truman es otra pieza más en un rompecabezas que cada vez tiene menos sentido. Truman pasado el día sale con su mejor amigo Marlon a tomar unas cervezas. Durante la conversación le presenta a Marlon la idea de viajar a las Islas Fiji. Marlon se ríe y de forma sarcástica envidia su trabajo y su vida, para intentar convencerlo de quedarse en Sea Haven. Truman simplemente pasa el momento con su amigo y todo sigue normalmente. Luego de esto Truman va a la playa, a estar solo un rato, y comienza a tener recuerdos de su padre, el cual había muerto cuando él era niño. Su padre se había ahogado debido a que Truman y él estaban navegando y una tormenta fuerte los embistió. Desde entonces Truman se siente muy culpable por la muerte de su padre. Sin embargo pasa algo extraño. Cuando Truman está pensando en todo esto, comienza a llover, solo que la lluvia cae únicamente sobre él unos segundos, hasta que termina viniéndose abajo el cielo. Truman solo se ríe y no da importancia a este extraño suceso climático. Seguido de esto va a su casa, y nuevamente le presenta la idea, solo que esta vez a su esposa Meryl, y ella simplemente lo evade, todo el tiempo, y le implanta la idea de tener un hijo, a la que Truman se niega debido a su ambición de poder viajar y explorar el mundo. Al otro día pasa algo muy raro, nuevamente la rutina de Truman se repite, pero al llegar a su trabajo se cruza con una persona muy similar a su padre, el cual había muerto. Intenta hablarle, y en ese momento dos personas aparecen de la nada para llevarse al sujeto lejos de Truman, y hacer que lo pierda de vista. Esto se lo comenta a su madre, la cual simplemente no le da mucha importancia, y piensa que fue una simple alucinación del hijo por sentirse culpable. Truman va al sótano y revisa un viejo baúl que tenía con fotos de su padre, y en ese momento aparece su esposa. Él finge reparar una podadora y nuevamente su esposa hace una especie de comercial, esta vez de una podadora mejor que la que tienen, mencionando que deberían cambiar la vieja por esa nueva. Truman la escucha en silencio hasta que ella se va. ¿Sabes? Deberíamos deshacernos de esa podadora y comprar una Elk Rotary. Seguido a esto, Truman toma del baúl un suéter rojo el cual le trae un flashback del pasado en el cual él estaba en un evento de su escuela y a lo lejos logra hacer contacto visual con una dama de la cual queda enamorado a primera vista. Seguido, una chica se tropieza sobre él. Esa chica resulta ser Meryl, su actual esposa, y lo distrae. Al recuperar la vista, la chica que estaba viendo ya no estaba ahí. Seguido, en un baile de la escuela, donde bailaba con Meryl, visualiza a lo lejos nuevamente a la chica de antes, pero en ese momento unos hombres de negro la sacan del baile y se la llevan. Truman observa a lo lejos sin hacer nada. Más tarde, mientras Truman estudiaba en la biblioteca, Meryl y Marlon lo molestaban, y cuando ellos se van, Truman se da cuenta que justo al otro lado del escritorio estaba esa chica. Él se acerca y se presenta. Ella, sin saber qué decir, no habla mucho, y Truman intenta adivinar qué estudiaba y cómo se llamaba debido a que los libros que ella tenía llevaban el nombre de Lauren Garland. Ella solo se limita a decir claro, claro. Ella le dice a Truman que no tiene permitido hablar con él, y Truman sigue insistiendo en poder hablar.
En ese momento le invita a salir y la chica le dice por escrito que si quiere hacer algo, lo debe hacer ahora. En ese momento ellos se van y pasan una tarde hermosa juntos. Para finalizar, llegan a la playa, donde Truman la besa con mucha pasión y ella a él igual, debido a que se habían enamorado plenamente el uno del otro. El momento se corta debido a que un desconocido irrumpe en la playa con su auto, donde ellos estaban, y le arrebata de las manos a Lauren. Lauren empieza a gritar y decir que no conocía a ese tipo, y que no se llama así, se llama Sylvia, y que todo lo que veía y todas las personas que conocía eran falsas. El sujeto se excusa de ella, diciendo que él es su padre y que tiene esquizofrenia y brotes psicóticos, que no era el primero con la que hacía eso. Esta secuencia deja bajo alta sospecha a Truman. Truman le dice antes que se vaya que la verá en la escuela, y el tipo le dice que se mudarán a las Islas Fiji, dejando el suéter a Truman y el recuerdo de Sylvia, el cual guardaría con él siempre. Volviendo del flashback a la realidad, Truman tiene un cuadro de su esposa sobre el escritorio, y detrás de la foto, una foto armada con pedazos de revista buscando formar la cara de Sylvia, el verdadero amor de su vida. En él pone unos ojos que antes había arrancado de unas revistas y los coloca dejando formada la cara de Sylvia en ese boceto. Pasa el día y nuevamente comienzan las cosas raras. Camino al trabajo, la radio se empieza a volver loca y se sintoniza una frecuencia donde hablan todo lo que Truman está haciendo hasta llegar a su trabajo. En ese momento que llega cambian las frecuencias, lo que produce una gran interferencia en todos los intercomunicadores de los actores, dejándolos en evidencia y a Truman con aún más sospecha. Aquí Truman empieza a probar la realidad, falta el trabajo y comienza a hacer excentricidades, cosas que antes no había hecho, buscando anomalías en su ambiente y claramente las encuentra. Al darse cuenta de que no estaba viviendo en algo del todo real, trata de entrar en un ascensor de un edificio, y resulta que ve un set de cámaras dentro del ascensor, y seguridad lo saca del edificio inmediatamente. Truman, sospechando de todo, sigue buscando una explicación, por lo tanto va con su amigo de confianza Marlon, a tratar de contarle lo que había pasado. Marlon le trata de evadir el tema sin éxito, y Truman logra hacerlo salir del trabajo con él, para ir a tomar unas cervezas y hablar sobre toda esta situación. Marlon todo el tiempo trata de convencerlo de que solo fueron cosas sin sentido del momento, y que Sea Haven es el mejor lugar donde pueden estar. En ese momento Truman le dice a su amigo que se irá por un tiempo. Pasa a la siguiente escena donde Truman, su mamá y su esposa están mirando un álbum de fotos, y cuando se van, él queda solo viendo el álbum, donde nota que en la foto de su boda, su esposa está cruzando los dedos al besarlo. Esto aumenta las sospechas en Truman. Truman al otro día afronta a su esposa, la cual lo evade diciendo que tiene trabajo en el hospital y no puede hablar. Truman bromea sobre cruzar los dedos por ella, y ella se va con una sonrisa muy nerviosa. Cruzaré los dedos por ti. Truman espera que se vaya y la sigue hasta el hospital. Al entrar lo intentan detener para que no la busque. Él, sin embargo, evade todo y llega donde su esposa estaba dando una cirugía a un paciente. Sin embargo, ninguno de los médicos sabía qué estaban haciendo, dejando en evidencia nuevamente que son actores y no médicos realmente. En ese momento llega seguridad y se llevan a Truman fuera del hospital. Truman, al ser expulsado del hospital, va directamente a su casa, empaca una maleta y se dirige hacia el aeropuerto, en el cual espera ser atendido. Y viendo su entorno se da cuenta que hay pósters pegados incentivando a no viajar porque podrías morir. Al ser atendido, Truman pide un boleto hacia las Islas Fiji, y la señorita que lo atendía le dice que no habrá vuelos hasta el siguiente mes por la temporada. Desesperado, tratando de abandonar la isla, Truman compra un boleto de autobús, intentando irse. Al subirse al autobús, todos los pasajeros están estáticos y el conductor, al salir, a propósito daña la caja de cambios, para que Truman no pueda irse. Frustrado, vuelve a casa. Al otro día, su esposa llega a casa y ve a Truman en el auto sin haber salido del trabajo. Él está un poco paranoico. Su esposa le pregunta qué sucede, y él adivina una secuencia de cosas que van a pasar. Seguido de decirlas, pasan. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el auto abollado! ¡Sí! La esposa, que ya sabe todo debido a que es una actriz, busca evadir el tema y deja como paranoico a Truman, el cual le dice a ella que todas esas personas dan vueltas a la cuadra repetidas veces. Por eso es que lo adivinó. Su esposa menciona el tema de las Islas Fiji y le da permiso a Truman de ir, buscando calmarlo. Seguido intenta salir del auto y él traba las puertas, enciende el auto y sale con su esposa a alta velocidad. Da vueltas en círculos riéndose, mientras su esposa cada vez está más nerviosa. Seguido toma una ruta y delante de él, de la nada, se bloquea el camino con varios vehículos. Regresa y nuevamente vuelve a tomar la misma ruta, y mágicamente los vehículos ya no están. Sigue recto el camino y llega hasta el puente. Debido a su miedo al agua no puede conducir, así que toma las manos de su esposa y la obliga a conducir mientras él acelera con los ojos cerrados. Pasan el puente y Truman sigue recto. Debido a esto, los encargados del show deben buscar una manera de detener a Truman.
Ponen carteles falsos, fuego artificial de la nada y hacen un bloqueo policial con una excusa de que una planta nuclear tiene una fuga. Un policía que habla con él menciona su nombre sin conocerlo, y eso hace que Truman se dé cuenta que todo es una farsa. Gracias por su ayuda. De nada, Truman. Seguido baja del auto, dejando a Meryl sola y sale corriendo hacia el bosque. La policía lo sigue y lo captura finalmente, y lo lleva nuevamente a su casa junto a su esposa. En ese momento, Truman, frustrado por todo, su esposa decide presionarlo intentando dejarlo con que tiene desórdenes mentales. En ese momento él cuestiona la idea de por qué ella quiere un bebé con él, si no lo soporta, y ella niega esa acusación con una risa nerviosa, para seguido volver a hacer un comercial de una cocoa, a lo que Truman, ya estresado, explota y le enfrenta. ¿Por qué no dejas que te prepare el nuevo mococoa? Granos de cacao naturales de las laderas del monte, Nicaragua, sin químicos. ¿De qué diablos estás hablando? ¿A quién le habla? Meryl toma un cuchillo y lo amenaza con él. Él se lo quita y la toma del cuello. Ella llora mucho y en ese momento aparece Marlon mágicamente, para salvar la situación. Toma a Meryl e intenta calmar a Truman, lo cual logra, y Meryl menciona que no piensa continuar bajo estas condiciones deplorables, recalcando que es una actriz. Seguido, Truman y su amigo Marlon van a beber unas cervezas, y Truman trata de explicarle la sensación que tiene a su amigo. Marlon intenta confundirlo, y nuevamente convencerlo de que quizás solo sea una ilusión porque está alterado, y tiene ganas de viajar. Además, aprovecha a hablar de la infancia para generar confianza en Truman, y ganarlo finalmente. La cámara cambia en ese momento y se muestra la oficina de producción donde está el director, dándole todas las líneas por un intercomunicador a Marlon, de lo que tiene que decir. Mágicamente y de la nada aparece el papá de Truman, luego de supuestamente haber muerto ahogado. Ellos se abrazan y Truman siente felicidad por un pequeño momento. Mientras dentro de la sala de producción, todos festejan por la gran escena que marcaron y el rating que generaron, con el regreso del padre de Truman. En ese momento finalmente buscan explicarnos un poco de todo este show. Se enfoca a Sylvia, el amor verdadero de Truman, viendo el show de Truman, mientras que muestran cómo Truman nació y ya era grabado desde antes de nacer. Cada diminuta parte de la vida de él ha sido grabada y transmitida mundialmente. Se construyó un estudio gigantesco que es visible desde el espacio, lleno de cámaras ocultas, que abarca una isla entera para darle una vida a Truman sin que él sepa que está siendo visto por todo el mundo. En ese momento el programa pasa a ser una entrevista hacia el director y creador del show de Truman, Christoph. El entrevistador menciona las varias veces que gente afuera del programa intentó entrar al show para mostrarle a Truman la verdad. También momentos que Truman en el pasado con su padre intentó pasar los límites permitidos. También el director afirma que cada vez que Truman quería intentar algo nuevo, ellos inventaban pretextos para retenerlo en la isla, y explica que la muerte por ahogamiento de su padre fue una gran estrategia para generar miedo en Truman. En ese momento el entrevistador presta atención a unas llamadas que reciben hacia Christoph. La primera pregunta que realizó el espectador fue: ¿cuántas cámaras hay en la isla? El director responde alrededor de unas 5000. También menciona que Truman fue un parto prematuro y que justo coincidió con la fecha de estreno del reality show, por eso fue escogido. Además se menciona que Truman es el primer niño en ser adoptado por una empresa, en este caso la del director Christoph. La última llamada resulta ser de Sylvia, la cual llama para afrontar a Christoph diciéndole que es un mentiroso manipulador y un despiadado por tener encerrado a una persona tanto tiempo, burlándose de ella y privándolo de absolutamente todo. Christoph se defiende diciendo que no piense que por haber cruzado ojos con Truman y tener un momento al aire, piense saber qué le conviene o conocerlo. Además menciona el hecho de que dio a Truman la oportunidad de vivir una vida en paz y normal, porque el mundo real es enfermo y sombrío, y que jamás estará obligado a seguir en el reality, y que al día que Truman quiera decidirse al máximo a descubrir la verdad, no habría forma de que él lo evitara. En ese momento la entrevista finaliza, dando a entender que Truman volvió a la fantasía de vivir en ese mundo falso. Truman despierta al siguiente día, fingiendo un falso optimismo, para sus vecinos, esposa, compañeros de trabajo y demás, buscando que la gente se crea eso y así poder hacer algo espontáneo y de forma más fácil. En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En ese momento en su trabajo, llega una compañera nueva de trabajo llamada Vivian, la cual Truman no presta mucha atención. En la noche los productores están viendo las cámaras de Truman, mientras él duerme en el sótano, debido a la discusión con Meryl. En ese momento llega Christoph a la sala de producción y se da cuenta que en realidad no está durmiendo. Por ende manda inmediatamente a Marlon a investigar dándose cuenta que Truman escapó. Todos los actores lo buscan por toda la isla y no lo encuentran. Christoph desesperado pide cortar la transmisión, algo que jamás se habían hecho. Christoph pide ver las cámaras del agua, todos confiados que Truman jamás tocaría el agua, él le cerró la boca tomando un barco y navegando mar adentro. Christoph, desesperado porque Truman no descubre la verdad, prende nuevamente la transmisión y comienza una gran tormenta contra Truman, para hacer que su barco se hunda, sin importarle que Truman muera en el acto. Contra todo pronóstico, Truman sobrevive la gran tormenta, ¡Es lo mejor que pueden hacer! y despierta cuando la barca choca contra una pared, en medio del mar. Él se levanta, se dirige a la pared y ve un cartel de salida en una puerta. Se para frente a ella, la abre y en ese momento Christoph lo habla intentando convencerlo de quedarse.
diciéndole que en este mundo que él creó para él es mucho mejor que el de allá afuera, que nunca le harán daño. Claramente Christoph había desarrollado cierto apego emocional con Truman, por lo tanto no lo iba a dejar ir tan fácil. Truman ve a la cámara y habla al público, diciendo su icónica frase de la película y finalmente cruza la puerta para finalmente ser libre. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí. Esto fue la historia de Truman, sinceramente una película muy emotiva, divertida y de lo mejor que nos ha ofrecido Jim Carrey en su carrera. Ahora pasemos a la sección de datos totalmente innecesarios, pero que te voy a contar igual sobre este filme. Fue un taquillazo y fue avalada por la crítica. Paramount le invirtió $60 millones y recaudó más de 280 millones, además recibió múltiples nominaciones al Oscar. Jim Carrey, el cual protagonizó a Truman, aceptó rebajar su salario a $20 millones a 12 millones, porque le encantó la historia de la película. Esta película muchos la catalogan como la mejor de Jim, debido a que desprendió sus dotes actorales de la mejor manera. Viniendo de películas como La Máscara y Ace Ventura, las cuales son 100% comedias, en este papel Jim pudo demostrar que puede hacer papeles dramáticos con mucha calidad, además afirmando que muchísimas de las escenas de la película son totalmente improvisadas por Jim Carrey. Fue la película que le hizo ganar el Globo de Oro a Mejor Actor en 1999. And the winner is Jim Carrey. But I really wasn't expecting it, and Esta película inspiró a un síndrome psicológico real, el cual abarcaba a personas que se sentían observadas o grabadas todo el tiempo. Por la popularidad de la película, se le inició a llamar el síndrome de Truman. Muchos dicen que esta película predijo los futuros reality shows que conocemos hoy en día, ya que en esos momentos no existía algo parecido a como por ejemplo lo que tenemos hoy en día en Argentina, el programa de Gran Hermano. Esto fue la sección de datos innecesarios, ahora pasemos a mi opinión. Mi opinión sincera es que fue una película que se marcó en mi mente cuando la vi por primera vez con 12 años sin entenderla. Hoy en día, siendo un adulto, la ves y te hace ver todo de distinta manera. Notar que la única realidad que Truman llegó a vivir fue Sylvia, la única mujer que lo amó por cómo él era y la cual lo motivó a escapar de esta falsa realidad. Además, ver cómo Truman por primera vez en sus casi 30 años de vida pudo tomar una decisión propia, la cual es pasar esa puerta. Te genera un alivio y una alegría muy grande por el personaje, porque no importa lo que venga después, esa es la magia del final, que a pesar de las adversidades que encuentra en el mundo real, por fin es libre de enfrentarlo él solo. Espero te haya encantado el resumen. Si te gustó puedes suscribirte al canal y dejar tu like para futuros videos así. Además, una vez más quiero recomendarte que si no has visto esta película corras a verla, porque vale muchísimo la pena. Eso fue todo por hoy, nos vemos en la próxima. Adiós.